Bueno, pues ya le dimos la bienvenida a don José Trinidad Zapata Ortiz, fresniquense, campesino, superado. Fíjense que uno de lo que me llamó la atención conocer algo de su quehacer dentro de la iglesia es que él fue ordenado por su santidad el Papa. Así es. ¿En Durango? En Durango, el 9 de mayo de 1990. Bueno, el señor don José Trinidad, decíamos, es originario de San Ignacio, pero él tuvo la oportunidad de ordenarse sacerdote, entrar al seminario ya mayorcito, ¿verdad? Yo me fui de aquí, de mi tierra, yo digo mi tierra natal, siempre San Ignacio, aunque realmente yo nací en San Vicente de Plenitud. Sí, ahí donde se dan los mejores chiles de la región, pero del mundo. A 1 año de edad mis padres se fueron a vivir a San Ignacio, de manera que yo a San Vicente lo conocí hasta después de que me ordenaron obispo. Pero por eso para mí mi tierra siempre ha sido San Ignacio. ¿San Vicente es la tierra de la familia Román? No sé de los agricultores, aquellos que tenían una cosecha de chile anual que era una fabulosa. Solo sé que es aquí cerca de San José de Lourdes, colonia a un lado de Plenitud. San José, San Vicente de Plenitud. Sí. Bueno. Pero crecí en San Ignacio y de ahí Río Florido, Morelos, Altamira, San Gabriel, todos estos pueblos son los pueblos donde me moví. Y de ahí me llevó el Señor por otros caminos. ¿Y a qué edad sintió usted que le llamaba el Señor? Bueno, yo participé en unos ejercicios espirituales aquí en Plateros con el querido padre Jesús López de Lara, que fue muy conocido aquí en Zacatecas, y estuvo aquí en el santuario, aquí ayudaba ahí en los ejercicios espirituales. Así es, la casa de ejercicios. La casa de ejercicios espirituales fue en el año 1982, esos ejercicios. 20 años antes estudió también por ahí. Eso. Y no encontré el mismo camino que usted. No, pues cada quien. Y de ahí después ya vino el llamado, después de participar en estos ejercicios. Y por cierto, estuve con él 8 meses después de que lo cambiaron de Plateros a La Bufa, al santuario de La Bufa. Sí. Estuve 8 meses con él antes de irme al seminario de vocaciones adultas. Porque hay que decir que cuando comenzó, ya estando, después de haber conocido al Padre, haber estado en los ejercicios, y empecé a sentir el llamado, en una ocasión que anunciaban en la radio que podía uno adquirir la Biblia latinoamericana en la parroquia del Sagrado Corazón en 400 pesos. Yo vine para comprar una. Y precisamente al entrar arriba en la puerta de la iglesia estaba un letrero que decía: si quieres ser sacerdote, cualquiera que sea tu lugar de origen, tu edad, tus estudios o tu condición económica, escribe al padre Agustín de Sobrid. Y como yo, además de campesino, también fui albañil, sobre todo en los últimos años, siempre traía papel y lápiz en la bolsa de mi camisa. Saqué mi cuadernito, saqué mi pluma y anoté los datos. Y luego me presenté con el padre Cristóbal Castañeda, porque yo con el padre Castañeda venía a lo que después entendí que se llama dirección espiritual. En aquel entonces yo no sabía estas palabras. Yo venía para platicar con él cuando requería un consejo. Y él me dijo: bueno, pues si quieres, mándale una carta a este padre a Texcoco. Y me fui al seminario de vocaciones adultas de Cristo Rey en Texcoco. Ahí estudié 7 años. Después fui unos 6 meses a mi diócesis. Me comprometí en San Andrés Tuxtla, porque este seminario preparaba sacerdotes para diócesis necesitadas. Y en aquel entonces San Andrés Tuxtla tenía poco más de 30 sacerdotes. Era muy necesitada. De manera que me comprometí para esta diócesis. Y después me prestaron para que me quedara como formador. Cuando terminé los estudios en el Seminario de Cristo Rey, me quedé como formador. Los primeros 3 años estuve de formador, luego 3 años fui a la Universidad Pontificia de México a estudiar teología bíblica y luego regresé al seminario. Tal que estuve 21 años ahí. Y después me mandaron a Veracruz, estuve 10 y ahora tengo 9 acá en la diócesis de Papantla, con sede en Teciutlán, Puebla.
la parte norte de Puebla, colinda con Veracruz. Donde hace frío. Hace frío, porque ahí llega la niebla que viene de las nubes, todo el nublado que viene del Golfo, Sí. choca en la parte alta y ahí está Teciutlán. Entonces es frío, bastante. Pero muy agradable la ciudad, ¿no? Sí, bueno, cuando yo llegué de San Andrés Sustla es más Vamos al caliente sur. que acá la parte del Golfo de Papantla. Más cercana a Entonces yo cuando Villahermosa. llegué yo sentía bastante frío. Pero luego se van acostumbrando y además en estos 9 años el clima ha cambiado mucho. Ya hace más calor en Teciutlán. Antes me acuerdo que en los primeros años ahí no encontraba uno polvo, no encontraba uno moscas, no encontraba unos zancudos en Teciutlán. Ahora ya hay. Ya empieza a ver. El calor hace que ya haya moscas, que ya haya zancudos. Entonces ya es menos el frío. Pero se duerme, se descansa muy bien. Yo de ahí bajo siempre hacia el lado, hacia todas las parroquias que están hacia abajo, hacia el mar, todas son de Veracruz. Martínez de la Torre. Sí, antes estaba Tlapacoya. Yo en media hora estoy de Teciutlán a Tlapacoya y bajo más de 1000 metros en media hora. Y cuando vengo de regreso subo 1000 metros en media hora para llegar a casa. Y en Teciutlán se descansa muy bien, porque es frío, se cobija uno muy bien. Hay un dicho ahí que dicen que Dios está en todas partes, pero duerme en Teciutlán. Y yo les decía que yo también. Ando por todas partes, pero duermo en Teciutlán y duermo bien. Usted como fresnillense ha tenido la oportunidad de estar en contacto o conocer de otros zacatecanos fresnillenses que han destacado y que han ascendido al obispo. Bueno, sí, conocí a Monseñor Vicente García, que lo conocí cuando yo era simplemente un muchacho que acompañaba y estaba en la bufa con el padre López de Lara. Conocí a Vicente García, conocí a Fernando Mario Chávez Rubalcaba. Sí, reciente. Y yo seguí mi fallecido. camino. Bueno, a Mario lo hicieron obispo ¿cómo es? De Zacatecas, ¿no? Perdón, Mario sí, Fernando Mario de Zacatecas, sí, A don Vicente García, en Ciudad Obregón. Ciudad Obregón. Y años más tarde, bueno, también conocí, sobre todo cuando fue en el año 2004, el Congreso Internacional de Adoración, en Guadalajara. Allí conocí a Alberto Campos, un franciscano también zacatecano. ¿Estuvo en Perú? Estaba en Perú. Sí. Entonces ahí nos encontramos los 4, nos conocimos y nos sacamos la foto. No tengo yo esa foto, pero sé que en los periódicos circuló. Sí. Los 4 zacatecanos, 2 de los cuales éramos de Fresnillo, porque me parece que no Don Vicente. sé si Porque el padre, últimamente, muy querido amigo de aquí de los fresnillenses, que siempre lo consideramos fresnillense, era zacatecano. y no era don Mario Fernando, Rubalcaba. don Fernando, ¿verdad? Sí, Sí, don Fernando, Mario. exacto. Sí. Él, entre Zacatecas y Fresnillo, él originado de allá, pero más conocido como de Vivió aquí, como muchos yo años nacido de Plenitud y más conocido de San Ignacio. Así es. Así es. Bueno. Era el caso Oiga, el padre Robles, que estuvo no en Teciutlán, estuvo en Tulancingo, Hidalgo, de obispo, y luego creo que estuvo aquí en Aguascalientes. También era fresnillense. No lo sé. No. De él no tengo conocimiento. Recuerdo que él tenía un hermano que estuvo en Plateros muchos años. Cuando tuve la oportunidad de asistir a los ejercicios con el padre Castañeda, el padre Robles. ¿Usted estuvo en ejercicio con el padre Sí. Castañeda? Yo estuve con el padre López de Lara, pero después mis pláticas de dirección espiritual eran con el padre Cristóbal Castañeda. Sí, él estuvo aquí en San Martín de Porres. En San Martín, algunos aquí lo venía años. yo a visitar, siempre Sí. me recibía con la palabra, ¿cómo estás, cuatacho? A ver, platíqueme, señor obispo. Usted es un campesino, de origen campesino. Sí. Una persona que se preparó, que le dedicó muchos años al estudio y sigue estudiando, yo creo. Pues ya no deja uno de estudiar hasta el día que se muera. Bueno, el estar en su tierra, el estar con sus amigos de aquel entonces, ¿no le implica en un momento dado invitarlos a seguir sus pasos? Así que yo se los diga formalmente, no. Yo espero que la presencia
Y el llamado que Dios me hizo sea también signo de que otros sigan este camino. Y de hecho creo que así es, porque ahora ya hay sacerdotes de la parroquia de Rancho Grande que no había antes. Así es. Yo conocí uno de Rancho Grande hace tiempo y últimamente uno de Río Florido, que su mamá era de acá, de San Ignacio, me mandó invitación a través del Face para que le acompañara o rezara por él. No recuerdo ahora su nombre, pero sé que hay como 4 sacerdotes de ahí de la parroquia en este momento. Sí. Entonces digo yo que a lo mejor, sin que uno lo quiera, sin que uno lo pretenda, Dios sí se vale de ello para que alguien piense en ser sacerdote. En alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de visitarlo por allá en Teciutlán, nos acompañó un muchacho de ahí, precisamente de San Ignacio, y que cuando llegamos y se dio cuenta de quién era usted, dijo inmediatamente, fue mi compañero. ¿Se acuerda? No tengo ahorita de momento su nombre, trabajaba para don Salomón, que también estuvo por allá con nosotros en aquella ocasión, pero le dio mucho gusto encontrarse un oriundo de San Ignacio, pero además, pues, no, vamos, contemporáneo totalmente. Sí, a lo mejor, ¿no? Ahora es contador, me parece. Estoy tratando de recordar quién. Acabo de ver aquí saludar a uno de entonces, que no me acuerdo su nombre, pero hijo de Tacho, le decíamos, Anastasio, hijo de Anastasio. Él alguna vez me visitó allá, no sé si sea él. A lo mejor estuvo con nosotros para una celebración que tuvo usted ahí. Sí, cuando cumplí 25 años de obispo. Fíjese nomás, ya. ¿Tiene que ya 30? Soy del 2014. Así que... Como obispo. Como obispo. Sí. No, estando en Puebla, con 2004 como obispo, de manera que el próximo año serán 20 años. 20 años. De obispo. ¿Se pasan rápido? Sí, vuelan. ¿Y cómo está la diócesis? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando recibí su invitación, que platicábamos, yo andaba en Monterrey, cuando recibo una llamada telefónica del señor obispo don José Trinidad, y me dice que me invita a la celebración, que estuvo por allá el representante papal. Le dije, no, sí, de aquí me voy a Papantla y ahí lo visito. Dijo, ¿y qué va a hacer a Papantla? No, ya que me dijo que estaba en Teciutlán, y Teciutlán está en la orilla del mundo, ¿no? De Monterrey allá hicimos, ¿qué? 12 horas. Sí. Bueno, pues es casi igual. Viniendo de Monterrey, casi lo mismo ir a Poza Rica que hacer. Un poquito más a Teciutlán. Sí. 2 ¿Usted horas va más. a Poza Rica? ¿Va a Poza Rica? Frecuentemente. Y, por cierto, por allá vas de vez en cuando, ¿no? O tú tienes conocidos allá, ¿no? Tengo familia. Ah, familia. Sí, mi tío Marte, mi tío Federico. Es verdad, creo que me han saludado, sí. Sí, ellos, su familia está allá. Sí nos hemos encontrado. Hay una familia Hernández aquí en Fresnillo que era de por el rumbo de San Ignacio, de una tierra que se llama La Manga. ¿La Manga? Sí. La Manga. De ahí la familia Hernández Salado. Uh-huh. Una de ellas o dos estuvieron viviendo en Poza Rica hasta que el Señor las llamó. Yo creo que tenía algo que encomendarles por allá. Y murieron las dos. La tía, una de ellas se casó con mi tío Marte. Y la otra también, pues vivió por allá. Pero pues gracias a Dios hemos peregrinado, caminado, no sin obstáculos, no sin problemas, no sin pandemia, ¿verdad? ¿El señor obispo permanece en la diócesis durante el tiempo que él quiera o está, como los políticos, expuesto a que lo llamen para otro lado? Bueno, a nosotros no nos mandan por 6 años. A nosotros nos mandan para toda la vida, pero nos pueden cambiar la jugada. Por ejemplo, a mí me mandaron a San Andrés en el 2004. San Andrés Tuxtla. Sí, para toda la vida. Pero 10 años después, 10 años después me llaman para Papantla. Acá puedo estar hasta que muera. O si quiere el Papa me puede llamar y vete a otro lado, ¿verdad? Directamente su santidad. Bueno, dice uno que directamente, pero dice un dicho popular que de Roma viene lo que a Roma va. Sí.
Es decir, que para que el Papa nos llame es porque le mandaron información, queremos que acá este obispo, etcétera, etcétera, ¿no? El Papa no tiene conocimiento angelical para poder divino, ¿verdad? No. Entonces le informan, le presentan proyectos, propuestas, se llama ternas, y entonces el Papa dice, pues que vaya este. Así que si no me llaman, ahí estaré hasta que Dios lo disponga. ¿Y si hay influencias? Pues mire, más bien hay conocimientos, más que influencias. Porque se decía que el señor obispo de Zacatecas, Jabo, don Javier Lozano Barragán, que llegó a ser cardenal, tuvo mucha participación para que don Fernando fuese nombrado obispo de Zacatecas. Bueno, ahí voy a lo que digo conocimiento, más que influencias, porque mire, en el proceso de nombramientos, las investigaciones se hacen indagatorias, se dice, indagatorias, es decir, se investiga quién es el posible candidato para aquí, para allá, etcétera. ¿Quiénes son esos que mandan la información? Bueno, no es que tengan poder de influenciar, pero sí tienen poder de informar. Sí. Por eso digo, no son influencias, pero sí es información. O sea, indagan y acomodan al que cabe allí. Exactamente. Entonces, esos que tienen el conocimiento hacen la propuesta, consideramos que es por esto, y de allá se toma la decisión. Entonces, pero no es poder, no es influencia, pero sí es información, porque si no el Papa no podría nombrar a nadie. ¿Y posibilidades de que nos lo arrimen por acá? Todo es posible, pero pues no hay que pensar en eso, ¿no? Porque, no. Está viviendo tranquilo. Y digo que no hay que pensar en eso porque pues yo estoy muy desarraigado de acá. A mí ya me movieron en la provincia de Veracruz, de San Andrés, a Papantla. Soy más conocido allá, que me parece más fácil que me muevan en aquella región a que me muevan para acá, ¿no? Pero aquí nuestro actual obispo, don Sigifredo, vino desde Sonora. Pues sí, es verdad. Bueno, pero alguien, mire, por ejemplo, cuando muchos iban a estudiar a Roma, yo nunca fui allá, yo estudié en la Universidad Pontificia, pero quienes se conocieron en Roma, entonces quien tenía que hacer las investigaciones de aquí, seguramente que conoció personalmente a Sigifredo porque estuvieron juntos en Roma, etcétera. Sí. Entonces es de esa manera como se da la información, porque se conoce. Vamos a llamarle de alguna manera, por mi ignorancia, el grado de obispo. ¿Un obispo es igual que cualquier obispo? Sí, bueno, desde el punto de vista de los sacramentos, el sacramento del orden tiene 3 grados: el grado del diaconado, el presbiterado y el episcopado. Desde este punto de vista, el Papa no tiene más grado que el mismo que tengo yo. Sacramentalmente, el Papa no es más que un obispo. Es el obispo de Roma. Es el obispo de Roma, como yo soy el de Papantla. Sacramentalmente no hay más grado. Pero a algunos que son obispos son elegidos para unos cargos que ya no depende del que sea un sacramento más. Que es el cardenal, por ejemplo. Ser arzobispo, por ejemplo. Sí. Ser cardenal o ser papa. El arzobispo tiene a su cargo 4 o 5 diócesis. No. El arzobispo no tiene a su cargo todas las diócesis de la provincia, sino que coordina los encuentros de obispos de la provincia. Es como el hermano mayor en la provincia. Sí. Que cuando nos reunimos, él es el que preside nuestras reuniones por ser el arzobispo. Pero es obispo de Jalapa y nosotros obispos de nuestras diócesis, y cada quien manda en la suya. Es como, tuvimos la oportunidad de conocer un obispo que vino a Zacatecas después de don Fernando, un potosino, que tuve la oportunidad. Carlos Cabrero. Don Carlos. Tuve oportunidad de saludarlo en una reunión allá en Teziutlán con usted. Sí. Sí. Don Carlos Cabrero. Don Carlos, que ahora es arzobispo de San Luis Potosí. Exactamente. Él es coordinador nomás, no tiene mando. No, por ejemplo, Zacatecas ahora es sufragánea de San Luis, pero él no tiene mando aquí. Ajá. Y sin embargo, coordina a los obispos de la provincia, y dentro de esta provincia está Zacatecas.
Pero él ya no manda aquí, nada más coordina nuestras reuniones, la animación provincial. Es el grado de arzobispo. Eso es el arzobispo. Durango tiene arzobispo. Durango tiene arzobispo. Son, me parece que 18 en todo el país. De cerca de 90 obispos. Son, me parece que de 93 circunscripciones eclesiásticas, además unas eparquías en México, maronitas, libanesas, etcétera. Y además pues tenemos obispos auxiliares y muchos eméritos actualmente. Eméritos. ¿El emérito es después de los 75 años? A los 75 años tenemos que mandarle nuestra renuncia al Papa, y ya el Papa dice cuándo nos releva, pero no se tarda tanto, normalmente es un año y viene otro. ¿Y usted anda cerca de los 75? Yo tengo 63 todavía, pero Me en este año 12. cumpliré 64. Todavía le queda mucho camino por andar. 11 años y Dios nos conserva la vida. Qué bueno. Tiene la oportunidad de oficiar hoy en Fresnillo. Hoy voy a celebrar aquí en el Señor de la Misericordia a las 6 de la tarde. Sí. ¿Es una celebración especial por el Señor de la Misericordia? Bueno, sí, en primer lugar es especial por el Señor de la Misericordia y segundo, que yo voy a ir simplemente porque estoy aquí, no por otra razón. Porque como ahí cerca tengo una tía, entonces ya visité a los del rancho, ahora estoy visitando a los de aquí de Fresnillo. Aquí tengo una tía y varios primos y muchos sobrinos. Y ahorita voy a estar con los sobrinos, vamos a comer juntos. Qué bien. Entonces, y luego en la tarde, por aquí estamos con todos, con ellos. A las 6 la misa, descanso aquí, mañana me voy. Su amistad, su cercanía con compañeros sacerdotes en Fresnillo. Muy poca, porque yo me desarraigué, salí, prácticamente yo no tuve muchos conocidos aquí. Los sacerdotes que iban a mi rancho, sí, yo cuando era chico estaba el padre Juan de Lara. Juan de Lara. Un padre de aquellos tiempos. Sí. Juan de Lara. Más tarde el padre Cuco. Cuco, no me acuerdo su apellido. Era el señor que estuvo aquí en el Sagrado Corazón muchos años. Creo que sí. Luego el padre Ignacio Dávila. Nacho. Estuvo un padre moreno que no, Jesús. No, Jesús Araiza, él fue otro que estuvo después, creo. Pues no sé si él era. El padre Nacho murió en Rancho Grande. Sí. Pues todos los de aquí que han pasado los he conocido, menos el que esté actualmente, porque hace 5 años que no venía. Sí, creo que se llama Pancho, ¿no? Sí, no lo conozco. Sí. Y no me di más tiempo, si no, pues lo hubiera conocido. Pero siempre los he conocido a todos. Y aparte los que vienen al rancho, en Zacatecas, conocí al padre Mateo Correa. Aquí en Plateros al padre Carlos. Gustavo, había uno, creo que de nombre Gustavo. Gustavo Guijarro. Gustavo Guijarro. Mateo Correa en Zacatecas. El padre Campos. El padre Campos estuvo en el Sagrado Corazón. Falleció recientemente. Mire. Y el padre Reséndiz. Don Jesús Reséndiz. Padre Reséndiz, es alguien con quien, estando yo con el padre López de Lara, nos conocimos y tuvimos varios encuentros. Hay que decir que el padre Reséndiz, cuando yo hice la cantamisa en mi rancho, después de haber sido ordenado el 9 de mayo en Durango, celebré el 15 de mayo en mi rancho, en San Ignacio. Ahí fue el padre López de Lara y el padre Jesús Reséndiz a celebrar conmigo, y estuvo el párroco, el padre Ignacio Dávila, entonces. A raíz de la venida de su santidad a Zacatecas, allá por 1990. Fue en el año 90. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer al padre Reséndiz. Cuando estuvo su santidad ahí en las lomas de Bracho. Ahí estuve yo en la noche, el 11, la noche del 11 para amanecer el 12 que vino el papá. Yo estuve ahí en las lomas de Bracho confesando a la gente. ¿A usted le tocó dormir ahí a la intemperie? Pues más bien me tocó no dormir a la intemperie, porque primero estuve confesando y ya en la madrugada el frío no permitió pegar el ojo. Ese día yo dormí en uno de los hoteles de Zacatecas y tuve que irme más o menos temprano a la celebración. Sí. Pero tuve también la oportunidad de conocer al padre Reséndiz y desde entonces tiene un programa. Desde entonces viene aquí. Sí, aquí lo tenemos
cuando menos 4 o 5 veces a la semana. Ah, bárbaro. Y está bien. Señor, usted tiene un compromiso, va a comer con su familia. Primeramente Dios. Yo le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos. Tenga la plena seguridad de que cualquier día de estos por allá le va a caer el fulano porque me da mucho gusto. Bueno, yo creo que hay que agradecerle a Dios, Kiko. Porque mira, con estos años tan difíciles, estar vivos es una gracia especial. Ya en años anteriores yo he tenido situaciones en las que uno se ve cerca de la muerte, ¿no? Pero en estos años de la pandemia, especialmente 2020 y 2021, todos estábamos con el Jesús en la boca, que había que cuidarse. Y pues algunos se han adelantado, otros nos hemos quedado probablemente porque nos hace falta más tiempo de conversión y de cambio. No estamos todavía preparados. Entonces hay que darle gracias a Dios. ¿Su estancia en Fresnillo obedece que salió de vacaciones? Sí, es la semana de Pascua. Sí. Normalmente es en la que se puede salir, aunque debo decir que como obispo no es tan fácil poder salir. Yo recuerdo que cuando yo no era obispo, estaba en el seminario de formador como sacerdote, yo venía en 3 ocasiones aquí a mi tierra. En esta semana de Pascua, para la fiesta de mi rancho, que es San Ignacio, el 31 de julio, y Navidad. Pero ya como obispo ya la cosa no es tan fácil. Ya no tan fácil. No tan fácil. Y menos cuando ya no están los padres, porque los padres siempre, por un lado nos atraen el cariño, pero por otro lado tenemos una deuda con ellos que nunca podemos pagar. Somos deudores insolventes con ellos. Y entonces nos sentimos más obligados. Cuando ya no están, nos sentimos más aligerados. Entonces hay hermanos, hay sobrinos, hay gente querida, pero ya no es lo mismo. Y lo digo por mi experiencia, pero seguramente que la experiencia de todos. Cuando ya no están los padres, ya no es igual. Porque se siente uno menos obligado. Pero hoy, después de 5 años, dije, pues voy. Y aquí estamos. Qué bueno. Pues me da muchísimo gusto que nos haya regalado estos minutos, padre. Y le invito para que disfrute de su tierra. Sí, pues yo quisiera invitar a todos a que no se aparten del camino del Señor, ¿verdad? Los tiempos son difíciles, pero acuérdense que el Señor resucitado camina con nosotros, como con los discípulos de Maús, que veían todo desesperado. Creíamos que iba a ser el libertador de Israel y llevan 3 días y no pasa nada. Pero Jesús caminaba con ellos. Así es el resucitado. Entonces digo, no perdamos la paz, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza y encomendémonos en oración. Una oración por mí no me vendría mal. Y yo rezo por ustedes. Bueno, agradecido por su presencia, por su oración, y tenga la seguridad que tenemos la intención, sino de entregarnos así como se entrega usted, cuando menos hacer el intento. Oye, por cierto, el 25 de noviembre estamos celebrando 100 años de la diócesis de Papantla, y el 25 de noviembre va a ser la clausura. ¿Y a poco está ahí? Entonces me invita. Bueno, si quieres antes, bueno, pero esa fecha ponla en la agenda, perfecto, en la agenda mental. Muy bien, y del corazón. Le agradezco mucho su gentileza y tenga la seguridad de que si nos permiten andar por aquí, allá estaremos. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Gracias.